compañeros y yo hablaremos sobre la primera ley de la termodinámica. Más específicamente hablaremos sobre los cambios de fase y procesos termodinámicos. Los cambios de fase. Un cambio de fase es la transición de una sustancia de un estado de agregación a otro. Puede ocurrir entre los estados sólido, líquido y gaseoso. Un ejemplo podría ser que calentar un hielo hasta que se derrita y que se convierta en agua líquida. Este es un cambio de fase. Los factores que afectan los cambios de fase. Los cambios de fase están influenciados por varios factores, como pueden ser la temperatura. El aumento de la temperatura. Al agregar calor a una sustancia, su temperatura aumenta. Cuando alcanza una temperatura crítica específica, ocurre un cambio de fase. Ejemplo, el hielo se derrite a 0 grados centígrados cuando se calienta. Otro de estos cambios puede ser la presión. La variación de presión. Cambios en la presión también afectan a los cambios de fases. Un ejemplo podría ser en las altitudes elevadas, donde el agua hierve a una temperatura más baja debido a la menor presión atmosférica. Y puede ser también otro cambio de estos, la energía. La absorción o liberación de energía. La absorción o liberación de energía. Durante un cambio de fase, una sustancia absorbe o libera energía en forma de calor. Un ejemplo de estos es cuando el agua hierve, absorbe energía para convertirse en vapor. Y a continuación mi compañero explica la otra parte. Ejemplos de cambios de fase. La fusión. La fusión sucede cuando un sólido pasa a ser líquido, como por ejemplo cuando el hielo se derrite y se convierte en agua. La vaporización. Esto sucede cuando un líquido pasa a ser gaseoso, como por ejemplo el agua hirviendo. La solidificación. Esto sucede cuando un líquido pasa a ser sólido, como por ejemplo la congelación del agua. Los procesos termodinámicos. La termodinámica es el estudio del movimiento del calor y la energía térmica. Un sistema es un objeto o área específica que estamos observando. Puede ser un termo, un cuerpo humano o incluso el gas dentro de un pistón. Otros procesos termodinámicos. Proceso isobárico. Es un proceso isobárico, la presión del sistema, generalmente un gas, permanece constante. Ejemplo, imagina un gas dentro de un pistón móvil. Al calentarlo, las moléculas se mueven más rápido, aumentando la presión. Sin embargo, si el pistón se expande al mismo tiempo, manteniendo constante el área de las paredes del recipiente, la presión no cambia. Eso es un proceso isobárico. Otro proceso isobórico. Es un proceso isobórico, el volumen del sistema, el cual permanece constante. Ejemplo, imagina un gas atrapado en un recipiente rígido. Si se le agrega calor, la temperatura aumenta, pero como el volumen no cambia, la presión también se incrementa. Otro proceso es el proceso isotérmico. Un proceso isotérmico se le puede llamar a la temperatura que se mantiene constante mientras la presión y el volumen cambian entre sí. Ejemplo, un gas en un cilindro con un pistón móvil que se expande o se comprime a temperatura constante. Otro proceso sería el proceso adiabático. Un proceso adiabático se le llama al flujo de calor dentro o fuera del sistema. La presión, el volumen y la temperatura cambian entre sí. Ejemplo, un gas comprimido rápidamente sin intercambio de calor. Importancia y aplicación de los procesos termodinámicos. Los procesos termodinámicos son fundamentales en la física, ingeniería y tecnología. Comprender estos procesos nos ayuda a diseñar motores, refrigeradores y entre otras creaciones. Experimento número 1. Para este experimento necesitamos una coca con agua, hielos, un hilo y sal. Entonces lo que necesitamos hacer es coger el hielo y ponerlo acá. Ahí. Y le ponemos la cuerdita. Lo que pasará ahora será que el hielo se quedará pegado al hilo. Experimento número 2. Para este pequeño experimento necesitaremos una pequeña cantidad de maicena, más o menos una cucharada o dos, y una cucharada de agua. Lo que sucede en este segundo experimento es que en sí no hay un cambio de fase tradicional como la fusión o la evaporación, pero sí hay un cambio en el comportamiento del material. Bajo ciertas circunstancias, como al aplicar presión, la mezcla de maicena y agua actúa más como un sólido que como un líquido. Esto se debe a la eliminación de partículas de la maicena bajo la fuerza, lo que aumenta la viscosidad y hace que la mezcla se endurezca temporalmente. Al dejar de aplicar la fuerza, vuelve a su estado líquido.
Experimento número 3. Para este pequeño experimento lo que necesitaríamos sería un encendedor, una vela y una cuchara. Y eso sería. En el experimento 3, lo que sucede cuando se calienta la vela, la parafina sólida se derrite debido al calor de la llama, pasando a un estado líquido. Y este proceso se conoce como fusión y es un cambio térmico, lo que significa que absorbe calor.